Cuando el Espíritu Santo está gobernando la vida de cada familia, de cada creyente, de cada líder, de cada diácono, de cada pastor, entonces hay tal unidad, hay tal unción y hay tal bendición que la iglesia es próspera. La iglesia predica y la gente se convierte. La iglesia proclama y hay misioneros que van al exterior a predicar el evangelio. Hay vidas transformadas, matrimonios restaurados, líderes que han caído en pecado son restaurados. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío que desciende desde Hermón y baja hasta Sión, porque allí, estoy haciendo énfasis con intencionalidad, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ya leímos, ya recitamos el pasaje, así que prácticamente ya lo tenemos en la mente, ahí está, ¿verdad? ¿Cómo nació este texto? Nació así. Los que conocen bien la historia de Israel saben que el rey David sí entronizó, llegó al trono, pero por razones de la vida, misterios de la vida. Y yo estuve escuchando el mensaje del pastor Edwin del domingo pasado, muy lindo, ¿verdad? El principio de morir, ¿verdad? Y cómo hay que confiar en Dios, y aunque nos hagan la guerra a otros, ¿verdad? Pero al final Dios nos va a dar la victoria. Si Él está con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Pues bueno, David sabía que en el reino tenía un gran desafío. Y es que el reino de Israel estaba así, miren, estaba dividido. Yo le puse una raya en el centro. Estaba dividido y él logró llegar por 7 años a gobernar en la parte sur, en el reino de Judá, ahí en Jerusalén. Ahí estaba él. Pero los del norte no aceptaban su reinado. Los del norte no lo querían. Por cuestiones de la historia, ¿verdad? Por cuestiones del pasado. Suele suceder, hermano, ¿verdad? Que a veces nosotros nos ponemos histéricos y a veces nos ponemos, como dicen muchos, históricos, ¿verdad? Es que vos te acordás que en el año tal, que no sé qué, que yo te pedí esto y no me lo diste, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces los israelitas estaban divididos. Por 7 años y medio David gobernó, pero solo en una parte. Pero llegó el tiempo de Dios, llegó el momento de Dios en donde Dios unió a todos los pueblos de todas las tribus de Israel. Y fue un momento glorioso, apoteósico. Y David se sintió realizado, ¿verdad? Cuando ya vio que todas las tribus de Israel, otro examen, ¿cuántas tribus eran? 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y abajo en el sur, ¿cuántas tribus eran? 2. ¿Cuáles eran? Ahí sí, no. Judá y Benjamín, ¿verdad? Entonces, cuando él vio que las 10 tribus del norte lograron unirse a las 2 tribus del sur y hacer las paces y tomaron la decisión, dieron el paso de decidir, aceptemos la voluntad de Dios, y David vio la gloria de Dios en su pueblo Israel. Y es que no hay cosa más linda, ¿verdad?, que andar juntos pero no peleados. Como dice el Salmo, mirad cuán bueno y delicioso es andar juntos, pero ¿cómo? En armonía, ¿verdad? Que no es lo mismo. Aquí voy con los matrimonios, ¿verdad? Siempre hay alguna enseñanza para los matrimonios. No es lo mismo acostarse de espaldas, ¿verdad?, ahí en la cama, el matrimonio,
que acostarse de frente y platicar. ¿Y qué soñás? ¿Y qué pensás? ¿Y cómo te fue en el día? ¿Verdad? ¿Y cómo te sentís? ¿Te duele algo? Sí, me duele el hombro. Te lo sobo, pues, ¿verdad? Y empieza usted a sobar. No es lo mismo que ir en el carro los dos en el mismo asiento y nada de que se voltean a ver, ¿verdad? Nada. Ahí van, ¿verdad? Viendo el Waze, ¿verdad? Pero nada de cómo vas, cómo te has sentido, ¿comiste? Hasta en esa preguntita, ¿comiste? Hay amor, hay cariño, hay unidad. Pues se pusieron de acuerdo, mire, los 10 tribus del norte y las 10 tribus del sur. Y probablemente allí nació este salmo. Y entonces cuando ya estaban todos unidos, la costumbre era subir a Jerusalén. El verbo subir es un término espiritual. Cuando ustedes estudian el Antiguo Testamento y lean, subieron a Jerusalén, no es tanto que subieron así físicamente, porque Jerusalén estaba un poquito abajo comparado con otros lugares. Pero subir, ¿por qué? Porque allí en Sión, en Jerusalén, ahí estaba el centro de la adoración de Dios. Y cada vez que vamos a la presencia de Dios, subimos, ascendemos. Entonces iban todas las tribus, subieron a Jerusalén, y David veía desde su palacio cómo las familias venían de todos los lugares de Israel subiendo a adorar a Dios. Y ahí nace este salmo. Parece que es un cántico, si no me equivoco, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Qué bonito el rey David viendo a toda la multitud subiendo a Jerusalén. Ahora, este salmo describe la unidad que hay en el pueblo de Dios. Pero nosotros sabemos que no siempre hay unidad. Por eso este salmo describe esa realidad, esa bendición. Pero mire, yo quiero hablarle de qué es lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en la vida de su iglesia y en la vida de cada individuo, cada familia, cada líder, cada diácono, cada pastor. Si hasta los pastores necesitamos tener la bendición y la unción y la unidad del Espíritu Santo, que solo la da el Espíritu Santo, hermanos. Eso cuesta entenderlo y vivirlo, practicarlo. Y a mí donde me ha costado más es en el hogar, de disfrutar la bendición, la unción, la unidad que da solo el Espíritu Santo. 39 años de batallas, de luchas, de enfrentamientos, de diferencias. Que yo quiero esto, no, pero yo quiero lo otro, ¿verdad? Que a mí me gusta esto, no, a mí me gusta esto otro. Que yo quiero usar este dinero en tal cosa, no, yo lo quiero usar en tal cosa. Que mira, que vos tenés más en tu cuenta que yo, repartámoslo y que tengamos igual los dos, ¿verdad? Mira, que la casa entre los dos, la dividimos entre los dos, pues, ¿verdad? Hay tantas cosas que superar, pero cuando uno llega a entender que no es, como dice, creo que Zacarías, ¿verdad, pastor? No es con espada, no es con ejército, sino con ¿qué dice? Con tu Santo Espíritu, que logramos derrotar las fuerzas del enemigo, las armas carnales, el orgullo, la envidia, el divisionismo, la crítica, la murmuración, el egoísmo. Todo eso lo logramos derrotar, pero solamente a través del ministerio del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta de estas cosas. Y yo quiero hablar de esos 3 elementos. La unidad primero. La unidad. ¿Cómo lo dice la Escritura? Miren. Qué bueno. Y no solo qué bueno, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Wow. Uno dice, ¿verdad? Es que yo cuando voy a la iglesia, yo siento que es un pedacito de cielo. Claro, ¿verdad? 1:30. Pero si viviéramos juntos, todos nosotros en una sola casa grande, ¿verdad? ¿Qué cosas no se darían ya en una casa grandotota donde viviéramos aquí, ¿verdad? 100 personas juntos ahí.
eso ya es diferente. Y no un día, un año, ¿verdad? Eso es diferente. ¿Cuántas veces a veces nos da el problema de que enviamos 3 misioneros y regresan divididos y peleados, ¿verdad? 3 misioneros, ya no digamos nosotros. Pero vean, la vida no es tan simple. Los hermanos de Israel no siempre caminaban en armonía. Andaban juntos, pero no siempre en armonía. Entonces, ¿cómo lo demuestro yo? Bueno, ahí está la palabra de Dios. Por ejemplo, mire, Caín, ¿qué le hizo a Abel? Lo mató. José, ¿qué le quisieron hacer sus hermanos a José? Matarlo también de pura envidia. Moisés, ¿qué recibió de sus hermanos Miriam y Aarón? Murmuración, cuestionamientos. ¿Y este Moisés quién se cree? Si nosotros somos mayores que él, ¿quién se ha creído para mandarnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Otro, David y sus hijos. ¿Qué pasaba con los hijos de David y David? ¿Qué pasaba? No lo querían. Y uno en especial, ¿qué quería hacer uno de los hijos de David? Darle en la neck. Sí. ¿Cómo se llamaba ese, hermanita? Yo las veo bien bíblicas a ustedes. ¿Ah? Absalón. Si ese Absalón decía, ¿verdad? Que no me lo voy a encontrar mal puesto por ahí, que yo le doy en la torre, ¿verdad? Y eran hermanos. Otro, Jesús. No, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Maestro, el que nos está enseñando ahorita cuál es el ministerio del Espíritu Santo también en la iglesia. Jesús, sus 12 discípulos. ¿Cuál era la relación y que se mira en la Biblia también entre los discípulos y entre Jesús? ¿Cuál era la relación? Le decían, cuando Jesús daba la vuelta, ¿qué decían los discípulos? ¿Y quién de nosotros va a ser el que manda más cuando éste se vaya? Porque este ya dijo varias veces que se va a ir. Preparémonos. ¿Quién va a ser el que manda, pues? ¿Vos, Pedro? No, vos muy gruñón. Te luce a vos, Juan, que sos más tranquilo, el del amor, ¿verdad? No, Santiago, el que dice que le caiga un trueno. Ay, esos eran los discípulos de Jesús. Y el Señor conocía los pensamientos y las intenciones. Y a veces les tuvo que decir Jesús un reproche. Les dijo, ninguno que necesitan recibir al reino de Dios como estos niños. Tienen que hacerse como niños. Y ahí eran 2 también, ¿verdad? Que ya se me están olvidando. Nosotros queremos estar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando estés en tu reino, Señor Jesucito, mira qué lindo te miras con ese asno ahí. Cuando estés en tu reino, yo quiero estar a tu derecha y este otro a la izquierda. Pero el contexto dice que no solo ellos hablaban de eso, todos querían estar a la derecha y a la izquierda. Y Bernabé y Pablo, ni qué hablar, ¿verdad? Pablo con Bernabé se discutieron y hubo una discusión no pequeña, dice el libro de los Hechos, no pequeña. Si usted se va al griego, dice que era como un megaterremoto, esa palabra, ¿no? Una discusión no pequeña, un megaterremoto, como los que hay a veces en la casa, ¿verdad? La discusión que hay. Y todo porque la tortilla se quemó, todo por eso. O porque dejó la olla con los frijoles y se le quemaron, allá en el techo quedaron sembrados, ¿verdad? Todo por eso. Bernabé y Pablo se discutían. Y un día dijeron, no, mejor separémonos. Porque no podemos trabajar juntos. Y Bernabé, que era el amoroso, que era el padre, el paternal, le decía, pero mira, ¿y cuál era la causa del pleito entre Pablo y Bernabé? ¿Cuál era? ¿Quién era? Juan Marcos, ¿verdad? Y Bernabé le decía, sí, este Juan Marcos no te ha hecho nada, Pablo, porque no lo llevamos en nuestras misiones. Y Pablo le dijo, no, pero es que no me gusta. Y así nos ponemos nosotros, ¿verdad? Un poquito así duritos, ¿verdad? Un poquito reacio, un poquito orgulloso, un poquito sabiondo, ¿verdad? Es que no me ha hablado el Espíritu, decimos nosotros, ¿verdad? No me gusta. Y entonces Bernabé le dijo, bueno, entonces, si no te gusta, yo lo voy a tomar como mi discípulo, pero eso sí, ya no voy a seguir con vos, Pablo. Y se separaron. Y en la iglesia primitiva, ¿cómo era el ambiente? Bonito, ¿verdad? Bonito, lindo, tan lindo que quedó escrito en el libro de los Hechos. ¿Y cómo dice en el libro de los Hechos? Y todos eran de un mismo corazón, dice el Hechos 2:41, ¿verdad? 2:42, 2:43. Y comían todos juntos y alababan y oraban a Dios en las casas y en el templo. Y muchos creyeron por el testimonio de la iglesia de Cristo. Pero no duró mucho, porque a las pocas décadas en Corintios, ¿a quién encontramos? A Pablo.
diciendo, oigo que hay muchas divisiones entre ustedes, les dice Pablo a los corintios. Porque algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo. Otros digo, yo soy de Apolos. Apolos era el queique, el coco, el cerebro, el que manejaba. Por eso se llama apologética, ¿verdad? Porque se manejaba la Biblia. Yo soy de Apolos. A mí nadie me engaña. Yo sé mucho. Y otro dijo, no, yo quiero ser de Pedro. Y otro dijo, no, ustedes son unos grandes carnales. Yo de Cristo soy. También era carnal, porque lo que estaba sembrando era división. Así ha sido siempre y así será hasta que Cristo venga. ¿Había muchas cosas que los unían? Sí. Un mismo Padre, un mismo idioma, un mismo Dios, la misma religión, una misma tierra, un mismo gobierno y un mismo nacimiento. Habían nacido todos espiritualmente de Dios, como lo dice esta tablita. Pero, ¿y ahora las cosas han cambiado? No, siempre hay algo que nos distancia. Una de las cosas que los pastores, a mí me duele mucho, a mí como pastor me duele mucho, es cuando viene un miembro y igual aquel que lo llama a uno a la esquinita y le dice, pastor, y lo peor es que le dicen así, miren, y lo llevan a la esquinita, conoce a tal hermano, así le dice el pastor. Eso a mí me duele, cuando se me acerca alguien y me dice, si usted supiera todo el pasado de ese hermano, no lo tuviera de diácono. Eso duele, porque en lugar de unir, divide, fracciona, quebranta al pueblo de Dios. No lo hagamos, hermanos. De eso estamos tratando de concientizar. Pero sí, nos unen las mismas cosas a nosotros. ¿Y qué nos unen a nosotros? Bueno, nos une, ahí dice, ¿verdad? Un mismo evangelio. Tenemos el mismo evangelio. Nadie tiene un evangelio diferente. Y si alguno tuviera un evangelio diferente, arrepiéntase, conviértase a Cristo, porque solo hay un evangelio. Tenemos la misma Biblia. Y si hay alguno que anda con otra Biblia, perdóneme, se equivocó. Aquí no es. ¿Verdad? Tal vez allá en el centro, o no sé, allá, no sé dónde. Pero no es aquí. Aquí la Biblia es la que nos une. Tenemos el mismo destino. ¿A dónde vamos? Al cielo, a la presencia de Dios. Y no hay paradas intermedias, nada de que el purga o algo así. No. Vamos directo al cielo. Una misma cultura. Somos en el caso nuestro, pues, todos somos salvadoreños, ¿verdad? Comemos lo mismo. ¿Les gustan las pupusas a ustedes? A mí me gustan. Yo puedo comer desayuno, almuerzo, cena y otros elementos que nos unen. Sin embargo, hay cosas que nos desunen. El orgullo, la envidia, la soberbia. Hace poco, no recuerdo ahorita, tantos casos que vemos, no recuerdo ahorita, pero una pareja se separaron. ¿Sabe cuánto duraron juntos de casados? 1 año. Ahora, los pastores tratamos de no exagerar, pero no es cierto que actualmente los matrimonios eso duran. Actualmente 1 año. Y los mejores, 2 años. Ya si llegó a 3, ya es campeón. Ya es campeón. Que 35, que 40, que 45 años. No, hombre. Con 3 años ahora ya es campeón. Y lo que más duele es que supe que la razón por que se habían separado y solo duró 1 año la boda es por orgullo. Los dos tienen un gran orgullo. ¿Y qué debemos aprender? Si la Biblia dice, miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no peleados, sino juntos en armonía. Debemos aprender a caminar juntos en armonía unos con otros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Así que dele la mano a su hermano y dígale, hermano, usted es hijo de Dios, yo también soy hijo de Dios, somos hermanos. Dele la mano, pues. Somos hermanos en Cristo. Ahora, que uno es doctor y el otro pues solo bachiller, no importa, somos hermanos. Que uno vive allá en la colonia no sé cuál, ¿verdad? Y el otro solo allá en aquel caserío, no importa, somos hermanos. Que uno anda en bus y el otro trae un BMW, no importa, no sé las marcas de los carros que andan ustedes, ¿verdad? Pero no importa, somos hermanos en Cristo. Amén. Amén. Ahora, esa es la lección. Somos hijos de Dios y debemos aprender a caminar en unidad, en armonía, unos. Segundo principio, segundo ministerio del Espíritu Santo,
es la unción. ¿Cómo es eso, hermano? La unción. La unción es cuando el Espíritu Santo llegó a tu vida. El Espíritu Santo, como dice, no sé si es Juan, el apóstol, creo que dijo, y vosotros tenéis la unción del Espíritu. Así dice la Escritura. Así que nosotros, cada uno de ustedes, ¿verdad? Todos tenemos el mismo Espíritu en nosotros. Él nos ha ungido. ¿Y qué es eso de la unción, Señor? Que Él controla. Él nos ha bautizado, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Él nos ha bautizado. ¿Y cómo se hacía en el libro de los Salmos? De esta manera, mire. El óleo, buen óleo, desciende sobre la cabeza y desciende sobre la barba. ¿Cuál barba? La de Aarón, el sacerdote, y baja hasta el borde de la vestidura. Claro, ya no andamos de esas vestiduras que andaban los sumos sacerdotes de antes, pero ¿cómo es eso? El óleo, una palabra que no la usamos mucho, ¿verdad? Pero es lo mismo que, no sé si ustedes se acuerdan, hay unos perfumes que son de aceite, son esencia. Es decir, no llevan nada de alcohol ni nada de mezcla. Es pura esencia. Es caro. El óleo, el aceite ese puro, era el símbolo en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo. Por eso le ponían aceite a la lámpara también que estaba en el tabernáculo. Y no debía faltar ese aceite, porque si faltaba, el pueblo se apagaba. La presencia de Dios se alejaba de su pueblo. Y entonces este aceite, dice el Salmo, es como el buen óleo. Repitámoslo ahí, ¿verdad? Que está sobre la cabeza, desciende sobre la barba de Aarón. ¿Dónde está eso? Ahí, miren. Entonces, bajaba el aceite por la cabeza, derramaba sobre la barba y en el pecho, ahí está el símbolo. En el pecho el sumo sacerdote tenía 12 piedras. ¿Y sabe qué representaban las 12 piedras, verdad? La lógica, ¿verdad? Las 12 tribus, todo el pueblo de Dios. Y entonces la unción, el óleo, el aceite, el perfume bajaba y bañaba todas las 12 piedras que había en el pectoral del sumo sacerdote. ¿Y qué significa eso? Que esa unción unía todo el pueblo del Señor. Y eso, hermano, a nosotros nos debe alegrar y nos debe motivar, porque todos nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo y a todos nosotros nos puede usar, nos quiere usar y nos usa el Espíritu Santo. También podríamos decir que el Espíritu Santo ha ungido a toda la iglesia, todo el pueblo de Dios. Eso es lo que podemos aprender de esto. Ahora, cuando la unción del Espíritu Santo ha sido derramada en todos, entonces nosotros ya no nos fijamos en aquellas cosas que nos distancian, que nos separan. Quizá una de las cosas que separa a los hermanos en las iglesias son las opiniones. Porque miren, entre más años tiene uno, si uno cree que ya sabe todo. Sí, mire, hoy que yo ya estoy en los 60. Hoy le digo yo a mi señora, mira, le digo, a mí ahora ya nadie me va a andar achicando, le digo yo, ahora yo ya sé, ya viví, ya soy abuelo de 3 nietos, le digo, y yo ya sé, ya puedo. Ese es el orgullo. Muchos de nosotros que ya nos creemos grandecitos y sabiecitos, ¿verdad? Y que ya podemos resolver cualquier cosa, no nos gusta que nos digan una observación, una valoración, una opinión diferente, y todavía existe aquella cultura del machismo, ¿verdad? Y no le quiere hacer caso a su esposita, cuando ustedes y yo sabemos, los varones sabemos que muchos problemas que nos ha evitado el Señor ha sido gracias a una observación de la esposa. Amén, ¿verdad? Amén. Si no hubiera sido por esa observacioncita, a saber, ya estaría usted sin dientes, sin carro, sin trabajo, sin matrimonio y sin hijos, porque los hijos se distancian cuando uno les falla también. Y uno, en lugar de fijarse en lo externo, debe fijarse en lo eterno.
aquí a Dios, ¿verdad? Aquello de que a mí no me gusta cómo se viste fulano, a mí no me gusta cómo habla sutano, a mí no me gusta cómo se comporta aquel, ¿verdad? No, todo eso externo se va quedando y lo que prioriza es lo eterno. Eso es lo que debe priorizar en los hijos de Dios. Y esta es la lección número 2. Debemos aprender a caminar juntos para disfrutar en armonía, para disfrutar la unción del Espíritu Santo. La unción no es que alguien brinque, ¿verdad? Y que eleve la mano y que grite o que haga otras cosas. Esa no es la unción. La unción es cuando usted se somete a la dirección de Dios, a la dirección del Espíritu Santo. Y usted, antes de responderle a alguien, dice: déjeme hablar con el Señor. Y de verdad se va a su cuarto y habla con Dios y le dice a Dios: Señor, si tú le hablaste a mi hermano, háblame a mí también, para que lleguemos a un mismo sentir. Otro ministerio del Espíritu Santo que vemos aquí en el Antiguo Testamento es el ministerio de la bendición. ¿Cómo lo dice la Escritura? Lo dice de esta manera: es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, miren, una iglesia puede tener buenos pastores, buenos músicos, buen templo, buen equipo de multimedia, puede tener las mejores sillas, pero si tiene la bendición de Dios, eso es lo máximo, hermano. Eso es lo que uno disfruta, la bendición del Señor. Dice así, que si existe la unción y vivimos en unidad, entonces allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y eso es lo que nosotros hoy disfrutamos gracias a la obra del Espíritu Santo. Así que, hermano, Israel, para que entiendan este versículo, era un país eminentemente agrícola, como lo fuimos nosotros algún día, ¿verdad? Era agrícola, los viñedos, las higueras, etcétera, y los árboles que producían aceite, los olivos. Era un país agrícola. Por eso las fiestas del pueblo de Israel tienen que ver todas con la agricultura. Y esta figura es tomada de la vida agrícola de Israel. Dice que esa unción del Espíritu Santo es como el rocío de Hermón. ¿Y Hermón dónde estaba? Como ya vieron el mapa, ¿verdad? Hermón era una montaña que estaba al norte de Israel. Al norte de Israel. Y era la montaña más alta de toda la tierra de Israel. Medía como 10,000 pies de altura. Era alta. Siempre había nieve allá en la punta de esa montaña por la altura en que estaba al norte. Pues entonces, según este versículo, la nieve se derretía y formaba un cauce que alimentaba al río Jordán. Y el río Jordán atraviesa todo Israel. Y entonces algunos viajeros decían que esa agua que descendía del monte de Hermón, en el camino alguna se disipaba, se evaporaba y caían lluvias, tormentas y irrigaban la tierra, y la tierra producía fruto, era productiva, no era una tierra estéril por ese rocío que venía del Hermón. Esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición que da el Espíritu Santo. Pero no solo se quedaba ahí, sino que descendía sobre los montes de Sión. ¿Y cuáles eran los montes de Sión? Los que rodeaban Jerusalén. ¿Ha leído usted un salmo que dice como Jerusalén está rodeada, ¿verdad?, por montes? Así, hay un canto también, ¿verdad?, que dice: así tu pueblo está rodeado también, ¿verdad?, por el Señor. Entonces Jerusalén estaba rodeado de montes. Y ahí estaba el monte de Sión. Y desde Hermón viajaba 400 kilómetros el rocío y llegaba hasta Sión. Y termina diciendo este versículo: allí. ¿A dónde allí? Allí en Sión.
ahí en Jerusalén, allí Dios enviaba la bendición. Hasta allí había bendición y vida eterna. Pero ahora traduzcámoslo, apliquémoslo a nosotros ahora. Cuando el Espíritu Santo está gobernando la vida de cada familia, de cada creyente, de cada líder, de cada diácono, de cada pastor, entonces hay tal unidad, hay tal unción y hay tal bendición que la iglesia es próspera. La iglesia predica y la gente se convierte. La iglesia proclama y hay misioneros que van al exterior a predicar el evangelio. Hay vidas transformadas, matrimonios restaurados, líderes que han caído en pecado son restaurados. Porque allí donde está la unción y donde está la unión, ahí hay bendición y vida eterna. Oremos. Padre del